La silla vacía de la terapia energética psicocorporal, lección 28 de la formación gratuita de Vivienne Rauber, psicóloga suiza. Aquí una demostración de cómo trabajar con un dolor del brazo. Bueno, Aritza, ¿con qué quieres trabajar tú? Con la contracción que tengo en mi espalda. ¿Tienes una contracción? Sí. ¿Desde hace cuándo? Una semana. Una semana. ¿Qué pasó hace una semana antes de que empezara esto? Mucha la acumulación de todo ya 2 meses fuera de mi casa y el trabajo acá. Y bueno, luego vino lo del terremoto de Ecuador y... Estaba justo después del terremoto de Ecuador. 1 o 2 días y participé en una competencia en la universidad y corrí mucho, lo que yo no acostumbro a hacer. Ahí ya comencé. ¿Y cómo es este dolor, esta contracción? Es algo que jala el brazo, jala y me molesta a veces un poco el brazo, pero acá es lo que yo pensaba aquí, pero jala desde acá. ¿Y cómo es este dolor? Como que jala, como un dolor, como que quisiera hacerme así, me suena. Es un dolor que jala, es un dolor agudo. Sí. Sí, ¿cómo es este dolor? ¿Es un dolor agudo, un dolor apagado, un dolor...? Más bien apagado, que por ratos y en ciertos movimientos aparece, pero me siento ese tirón. Siento ese tirón y... ¿Y te impide hacer qué? Me impide ahorita hacer, a veces me suena y me impide hacer fuerza ahorita. O sea, cuando hago mucha fuerza, cojo pesado, y ¿Puedes hablar un poco más alto y más claro? Porque me si no impide coger pesos ahorita y estar mucho tiempo así, o sea, en ciertas posiciones. Bueno, ¿quieres que pongamos el síntoma en una silla para que nos cuente lo que quiere hacer, por qué está aquí? Sí. Porque los síntomas, por lo general, pues te quieren ayudar, quieren hacer algo bueno para ti. Bueno, ¿cómo le llamamos al síntoma? Contracción. Contracción. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a la contracción? Bueno, le quiero preguntar a la contracción qué es lo que me quiere decir, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué está aquí. ¿Por qué está aquí? Pues pregúntale. A ver, contracción, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, gracias. Ponte entonces en la energía de la contracción. Contracción. ¿Has escuchado? Sí. Sí, he escuchado. Te pregunto qué. ¿Por qué estoy aquí? Pues normalmente los síntomas quieren hacer algo bueno para el paciente. Y no sé si también es el caso tuyo. Sí, le quiero decir que se está cargando de mucho peso. Está queriendo abarcar, solucionar muchas cosas. ¿Cómo qué? Cuestiones familiares, el estudio, el trabajo, el futuro. Quiere solucionarlo todo. Pues, ¿qué le quieres decir? Que no puede cargar con todo. Pues dísele directamente, Maritza, tú. Maritza, quieres cargar con muchas cosas que no puedes hacerlo y no tienes que hacerlo. Tú no puedes hacer el trabajo de los demás y no puedes cargarte con el peso de los demás. Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, levántate. Maritza, ¿qué has escuchado? Dice que estoy queriendo solucionar muchas cosas a la vez y que estoy cargándome de muchas cosas. ¿Cómo te hace sentir esto? Me hace sentir... Pues oigo un gran suspiro. Sí, me hace sentir como que me está quitando un peso de encima porque me está diciendo que hay cosas que no puedo hacer el trabajo de los demás y a veces como que quiero hacer el trabajo de los demás. ¿Qué trabajo de los demás estás haciendo? A veces el trabajo de mi esposo, con relación a que, mi hijo, por ejemplo, ahora que no estoy aquí, pendiente de qué está haciendo con él, si lo está cuidando bien, si está viendo si sale a jugar, hasta qué horas está, o sea, y eso ya es un trabajo que es de la ya. Pero sin embargo, a distancia he querido seguirlo monitoreando y seguir pendiente de ese trabajo. Así que no hace falta que estés pendiente de lo que está tu marido en Ecuador ahora. O sea, y más el trabajo con el niño, ¿no? O sea, los cuidados de él, que si en hora que hubo el terremoto, qué pasó, que cómo estuvo el niño, y justo el rato que hubo el temblor, él no ha estado con el niño estaba en ese ratito solo, porque la tía se había ido ya a su casa y él no llegaba todavía de Naranjal y el niño solo en casa justo en ese momento. ¿Y cómo le fue para él? Bueno, él dijo, había estado ahí justo un juguete de la estantería, le había quedado en la cabeza, dice que le he hecho un chichón, dice, pero no debe ser tanto porque es muy exagerado, ¿no? Entonces él solo y ya los vecinos habían salido, él había salido afuera, como está en una ciudadela cerrada. Dice, no mami, eso no fue nada, dice, no fue como en las películas que se habla de la tierra, no hizo un movimiento así, no me dice, no era como en las películas que se habla de la tierra, entonces, no, y dice, no mami, no pasó nada, aquí nada, no fue nada, dice. ¿Y cómo te hace sentir esto? Bueno, ahí ya cuando él me dijo así, ya me despreocupé, pero cuando en un comienzo sí preocupada y después dije, esposo, verás, no lo dejarás solo, pueden pasar otras cosas, entonces ha habido esto. Entonces son cosas que ahorita me dice la contracción que todo ese peso me lo estoy cargando, pues entonces no puedo y sufro la espalda. ¿Y cómo te hace sentir que no has... Me hizo recordar que eso es algo que yo ya lo sé, pero yo lo sé, pero que a veces lo olvido y me lo cargo, entonces ahorita ya me lo recordó y... ¿Y cuál es la utilidad de que pues lo sabes, que no sirve mucho y que es una carga para ti demasiado, pero ¿por qué lo sigues haciendo? Porque si bien mi mente lo sabe, pero mi ser interno todavía no lo asimila, no lo hago parte de mí, no lo ejercito. Entonces es algo que lo sé en la teoría, pero no lo estoy practicando como es debido. Y pregunto por qué. Porque me olvido a veces de que de que soy un ser espiritual haciendo un trabajo encarnatorio y me inmiscuyo en las cosas del mundo, me apego a las cosas del mundo y dejo mi parte espiritual desatendida. Y tu parte espiritual la dejas desatendida. Sí, porque en la parte en que mucho me excluyo en el estudio y en las preocupaciones físicas y me cargo de pesos cuando sé que hay un orden divino y que lo que tengo que tener confianza y fe de que de acuerdo a ese orden las cosas se están moviendo y que no es lo que yo haga o deje de hacer en sí y que lo que pasó allá o pase acá ya está de acuerdo a ese orden y que mi único trabajo es como ser espiritual que soy, amar más y lo que hago hacerlo de una forma más armoniosa. O sea, y eso es lo que veo que en estos días que he estado con más cuestiones de que como ya me voy en el estudio, muchas cosas de hacer, encima lo del terremoto y la cuestión de ella, entonces me sobrecargué y me inmiscuyo mucho en las cosas me olvido de esa parte. Has dicho que a veces te olvidas de la parte espiritual. ¿Qué te parece si la pongamos aquí? ¿Sí? ¿Dónde la quieres que la ponga? Acá. Acá. ¿La ves? ¿Sí?
la ves la parte espiritual tuya? Ahorita está un poco pequeña. Está pequeña. Sí, como un niño de luz pequeño. Un poco apagado. ¿Y cómo te sientes cuando la ves? Es viendo que no le he puesto mucha atención en estos últimos días. ¿Te quieres poner en la silla? Sí. Ponte. Parte espiritual. Cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy la parte espiritual de Marisa. Soy su energía divina y su verdadera esencia. ¿Y qué tienes tú que decir con lo que dijo el síntoma? Que tiene razón, que él aparece porque en la parte física, el cuerpo físico es el que manifiesta cuando los demás cuerpos ya han sufrido una desarmonía. Y en este caso, esa manifestación es porque hay... ¿Puedes hablar más alto? Porque en este caso, esa manifestación es una desarmonía. ¿Qué le quieres decir a Marisa? Que tiene que Dísele directamente, Marisa. Marisa, tienes que hacer práctica más constante de lo que tú ya sabes, de lo que ya se te ha enseñado, de que eres un ser espiritual en un cuerpo físico haciendo un trabajo encarnatorio y que tu verdadero trabajo es como el ser espiritual que eres, no como el ser físico que está representado. ¿Y qué trabajo tiene que hacer más? El trabajo como ser espiritual es en todo instante, en todo momento, tratar de trabajar en mover amor de una manera constante, creciente, ascendente, en todas las tareas que haga en el diario vivir. Bueno, gracias, parte espiritual. Así que, por favor, Marisa, ¿qué has escuchado de tu parte espiritual? Que me está jalando las orejas. ¿Y qué te dice? Que ella sabe, que yo sé lo que tengo que hacer y no lo he hecho estos últimos días. Que mi verdadero trabajo no es el físico, sino el espiritual. ¿Y cómo te hace sentir? Como una niña reprendida. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, volver a la tarea. Volver a la tarea y bueno, es un aprendizaje porque estoy aprendiendo y como al ser espiritual que está aprendiendo, pues me equivocaré y pues me jalarán la oreja y con eso volveré a la tarea. Así que ya estás diciendo que te hará falta que te tiren las orejas más. Así que no estás dispuesto a hacer todo lo que dice. Sí, lo que entonces, veo otra vez el dolor. Lo que veo es que ahora también me hace ver que a veces también el tener un cierto conocimiento me da mayor responsabilidad. Y eso también me crea otro peso adicional de saber que conozco algo y tengo que moverme en base a eso que conozco. Te tienes que. Si yo sé que soy un ser espiritual y que tengo que amar. Tienes que amar. Y eso me crea una responsabilidad de hacerlo como debo de hacerlo. Tienes que. Tengo que amar. No tienes que. Tengo que amar. Pues pregúntale al ser espiritual lo que piensa de lo que acabas de decir. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? Que tengo que. Que tengo que.
Pues ser espiritual. ¿Has escuchado estos tengo que, y esto me hace más peso? Sí. Tengo que, me suena a como que hay un peso al querer hacer la tarea. ¿Qué? No te Como que hay un peso al querer hacer la tarea. Sí. Y Es un tengo que, es una sí, tarea que sí, pesa. que pesa. Sí. Suena a eso. Sí, ¿y qué piensas? ¿Es útil esto? No, eso no es útil. Ujú. No es útil. Entonces, ¿qué le aconsejas? Que tiene que hacerlo, pero Tiene que hacerlo. tiene que hacerlo. ¿Tiene que hacer qué? Tiene que amar. ¿Mm? Tiene que amar. Tiene que amar. Sí, amar más. Ajá. ¿Y cómo se hace tener que amar más? En primer lugar, recordando que es un ser espiritual. Así que lo único que le puedes decir que se recuerda más a menudo que es un ser espiritual. Y recordar que el amor absoluto de Dios siempre está con ella, porque ella es esencia divina y por lo tanto está con ella. Y si incrementa su amor en cada instante y en cada momento, lo demás fluirá por ley y no habrá de qué preocuparse. Pues dísele otra vez claro y corto. Tienes que amar más, porque eres un ser espiritual, esencia divina, el amor absoluto de Dios está contigo y con cada uno de los seres que están alrededor tuyo. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de ellos, sino de amar más. Escuché que le dijiste otra vez, tienes que. Ama más. Ama más. Ama más. Ama más. Mucho más. Ama más. No tienes que amar, sino Ama más. Y dijiste otra cosa también. Tú eres un ser amado. Sí. Y el amor absoluto de Dios está contigo y con cada uno de los seres que te rodean. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de los demás. No te preocupes de los demás. Ellos No hace falta. no hace falta, también son amados. Bueno, gracias. Marisa, ¿qué has escuchado ahora? Que ame más. El amor absoluto de Dios está conmigo, como está con cada uno de los que me rodean. Y por lo tanto no tengo que preocuparme por ellos. ¿Cómo te hace sentir esto? Aunque me han quitado el peso de encima. Ya no está el dolor. Creo que no. Lo dejamos aquí entonces. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya no está el dolor, lo que es maravilloso si sucede, pero no es para esto que hacemos el proceso, sino lo que queremos saber, por qué vino este síntoma, qué ya no está bien en mi vida, qué me quiere enseñar el síntoma. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que el síntoma se haga superfluo? Si se hace enseguida, pues maravilloso. Pero lo que la TEP quiere primero es que me advierte, que tengo que cambiar para poder ser más mí misma.
había una parte interesante. ¿Se dieron cuenta cuál era? Darse cuenta. Sí, cuál era la parte que a mí me pareció importante. La parte que aquí dijo y hizo así. Tienes que amar más, tienes que amar más. ¿Cómo voy a hacer yo amar más? Yo no sé cómo tengo que amar más. Tienes. Ya sé que sería bonito y es también mi meta amar más. Pero no lo puedo hacer, tengo que. Es un sentimiento que entonces no me sale. Y a mí me pareció muy bonito cuando dijo, tú eres un ser amado y los alrededor también. Entonces ya no tienes que preocuparte. Porque antes el tienes que, dijiste, tengo que. ¡Uy, qué peso! Así que hay que tener cuidado. Los seres que ponemos, a veces hay que ver cómo dicen las cosas, que a veces tampoco es muy útil. Así que trabajar con la silla vacía es mucha intuición, muchas cosas muy sutiles. Bueno, ya, gracias. Muy bien. También. Excelente, Lidia. ¿Han visto que se puede poner tanto el síntoma en una silla vacía como una ayuda? Porque vamos a buscar qué quiere hacer el síntoma de bueno. Y a veces hace falta de otra silla que podría ser la creatividad o podría ser un ser espiritual, por ejemplo, que pueda escuchar qué quiere el síntoma hacer de bueno y cómo haciendo, sin tener el síntoma, la persona podría llegar a lo que el síntoma quiere. En este caso era que no se preocupe tanto y que no se exija tanto. ¿Y cómo podría hacer para llegar a esto? Así que podemos poner el síntoma y la creatividad o cualquier ser que pueda decirlo. Puedes seguir con la próxima demostración de la silla vacía que encuentras a través de mi página web vivienrauber.com, castellano, YouTube, silla vacía.